educadores, uno de los más importantes en Mendoza por la cantidad de afiliados y además por lo que significa a nivel político. Suelen sentar precedente con respecto, por ejemplo, a paritarias, suele ser un escollo para muchos gobiernos, un dolor de cabeza para varios gobernadores en el marco de manifestaciones o reclamos sindicales que se puedan hacer. Bueno, ayer más de 25.000 maestros, docentes, no docentes, jubilados, tenían que ir a votar, o al menos esa era la invitación que hacían desde el sindicato porque no era carácter obligatorio, pero claro, muchos de ellos lo hicieron y terminaron definiendo la ganancia para alguien que se presenta como una novedad o al menos como una sorpresa para muchos. Si nos referimos a Sebastián Enríquez, identificado con la izquierda, lo cual es toda una novedad dentro de la conducción del Sindicato de Trabajadores de la Educación. El kirchnerismo venía conduciendo el gremio más numeroso de la provincia y termina cediendo el poder entonces a una agrupación independiente, pero con cierta identificación de la fuerza de izquierda en la política provincial. El último dato oficial arrojó que el triunfo del Frente de Unidad por la Recuperación del SUTE, el FURS, por apenas 89 votos sobre la azul naranja, fue que obtuvo el triunfo, y la celeste, que después de 19 años abandona la conducción, quedó relegada al tercer lugar. Claro que es cierto que aún faltan revisiones y seguramente la Junta Electoral del SUTE tenga bastante que hacer en los próximos días. Pero por ahora Sebastián Enríquez, y según lo que se estima, bueno, porque la diferencia que se puede llegar a hacer con la revisión es muy pequeña, va a ser el nuevo secretario general y echa por tierra de esta manera las ilusiones de Graciela González, por un lado, que era impulsada por el kirchnerismo de la CTA, y el histórico dirigente Gustavo Maure, que fue quien inició con la hegemonía de la lista celeste allá por el 98 y además es notable referente de Colina, el partido de Alicia Kirchner. Bueno, ambas fuerzas, hablamos de la lista celeste y la lista azul-naranja, casi están empatadas técnicamente con el 35% de los más de 15.100 votos emitidos. La marrón logró 5.362 sufragios y la azul-naranja 5.273. Es decir, la diferencia estuvo en solamente 89 votos. Podríamos hablar de un empate técnico, pero lo cierto es que aquí el que más votos sacaba, sin importar la diferencia, es el que se quedaba con la conducción, y es por eso que, pese a la estrecha diferencia, termina quedándose con el SUTE y las próximas decisiones Sebastián Enríquez y la izquierda. Decisiones importantes porque, como bien marcabas, Cata, dan siempre, año tras año, un parámetro en lo que refiere a paritarias. Es un sindicato que tuvo por ahí la mayor confrontación con el gobierno de la provincia el año pasado al momento de decidir acerca del ítem aula, por ejemplo. Es decir, siempre está en boca de todos, más allá de los medios, de los mendocinos en general, porque además atraviesan siempre la vida cotidiana de cualquier mendocino, porque, digamos, el tema de la educación, de que haya más de 25.000 afiliados que hayan emitido su sufragio, hablan definitivamente de uno de los gremios más importantes, y justamente al trabajar dentro de la educación siempre hay alguna familia que está tocada por tal o cual decisión que se pueda tomar. Maure es quizás el perdedor en estos comicios, fue la tercera lista, la lista celeste, y es llamativo considerando que era quien tenía la hegemonía desde el año 98. Mateluna, que es el último secretario gremial y a quien siempre hemos consultado y ha salido en todos los medios en las últimas paritarias, por ejemplo, pertenecía a esta lista. Mucho tiene que ver seguramente la pelea o la división que existió dentro de la lista celeste para que se dividiera luego en la azul-naranja y en la celeste, y la marrón pasara por el medio para terminar finalmente con estos comicios. Igualmente es importante mencionar que el FURS, que está dirigida por Enríquez, ya tenía la Secretaría General del SUTE de Godoy Cruz, bueno, que en su momento la ganó por apenas 40 votos de diferencia. Ciertos cuestionamientos que tienen que ver con el SUTE puede ser también el tema de la representatividad, algo que en su momento el propio gobernador Alfredo Cornejo pudo alegar, advirtiendo que muchos maestros y no docentes no se consideran representados por el propio SUTE. Son cerca de 60.000 la comunidad que está contemplada y nada más 25.000 están afiliados a SUTE. De esos, además, la mitad nada más va a votar. Es decir, de todos los empadronados, nada más la mitad de los 60.000 termina yendo a votar. Es decir que, bueno, podríamos considerar que es pequeña la proporción de maestros y no docentes que terminan eligiendo su representación, más allá de que las decisiones que tomen implican en todos. Claro, técnicamente son 25.000 los habilitados para votar. En el día de ayer lo hicieron 15.129. Y un dato a tener en cuenta para
tomar magnitud de la paridad que existe entre las tres propuestas que hubo el día de ayer, es que dentro de los departamentos se adjudicaron 6 departamentos cada una de las listas, más allá de esta conducción general que terminó dejándose Sebastián Enríquez y la izquierda, pero además ganó el departamento de Godoy Cruz, Capital, Las Heras, Guaymallén, Luján y Tunuyán. La lista azul-naranja se hizo con San Rafael, La Paz, Rivadavia, San Carlos, Santa Rosa y Tupungato, y el resto, Alvear, Junín, Lavalle, Maipú, Malargüe y San Martín para la lista celeste. Es decir que hubo escueta diferencia en el triunfo a nivel provincial y total paridad e igualdad en lo que respecta al reparto de los departamentos. Conocíamos